Muchas gracias, señora presidenta. Tengo que arrancar mi intervención agradeciendo al Grupo Parlamentario Vox, a sus enormes y muchísimos afiliados, simpatizantes, casi 4 millones de votantes, quizás serían ya más cerca de 5 o 6 hoy en día, la infinita paciencia que tenéis. Tener que escuchar en esta tribuna a un ministro que forma parte de un gobierno aliado con la extrema izquierda antiliberal, antidemocrática y más alejada de los valores que han construido la transición a la democracia española, siendo interpelado por el auténtico fascismo separatista catalán y que todavía se permitan el lujo de hablar de que aquí a nadie se le amenaza y que en España nadie es atacado por pensar de manera distinta. Parece que no han estado nunca en un acto Vox, parece que nunca han recibido una pedrada, parece que no han estado nunca en nuestra situación. Es todo un juego malvado, maquiavélico y absolutamente carente de cualquier contacto con la realidad. Pero pasemos a lo que nos trae hoy aquí. Señora ministra de Asuntos Exteriores, en enero de 2020 tomaba usted posesión de su cartera como ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Han pasado solo 18 meses desde entonces, pero ya se puede decir que la política exterior de su Gobierno no ha dejado conflicto territorial sin empeorar. Comenzó en ese mismo mes de enero, con la apropiación ilegítima de aguas jurisdiccionales españolas, apenas unos días después de su llegada al cargo. El Parlamento de Marruecos aprobaba entonces sendos reales decretos por los que extendía de forma unilateral su frontera marítima hacia España y el Sáhara Occidental. Incluían su nueva delimitación aguas que eran de soberanía española, en el territorio sur de las Islas Canarias. La llegada del coronavirus no supuso un freno a la política expansionista de Marruecos, nunca lo hace. Las dos normativas, la 37.17 y 38.17, relativas a la delimitación de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva, fueron publicadas en marzo en el Boletín Oficial de Marruecos. El país vecino declaraba así, por la vía de los hechos consumados, estar en posesión de los derechos soberanos y exclusivos de los recursos naturales del lecho marino próximo al archipiélago de Canarias. Esta zona, casualmente, acoge la mayor reserva de telurio del mundo, el monte submarino Tropic. Como saben, el telurio es un material fundamental para la fabricación, entre otras cosas, de las baterías de coches eléctricos y de paneles solares. Desde Vox se lo advertimos, señora ministra. Usted nos respondió que tranquilidad. Quizá molesta porque le interpelábamos por lo que entonces considerábamos como un primer golpe a nuestra integridad territorial. Estas acciones no son solo gestos, tienen consecuencias, como lo prueba el hecho de que estas aguas ya se han delimitado como marroquíes para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y porque, como advierten los pescadores canarios, esas aguas ya aparecen como aguas de Marruecos en el ordenador que registra las capturas diarias. Y esto a tan solo 7 millas náuticas de las Islas Canarias. Después, en julio, vendría ya el despropósito de Gibraltar. Señora ministra, España se encontraba ante una oportunidad auténticamente excepcional para negociar con el Reino Unido y acabar con la aberrante y excepcional también situación colonial, contraria al derecho internacional y tan lesiva para los intereses de España que supone el estatus de Gibraltar. En lugar de eso, renunciamos a la soberanía, acabamos consolidando la posición de Gibraltar como un auténtico paraíso fiscal y como un epicentro de la delincuencia internacional. Todo empezó con aquella reunión bilateral de toda una ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España con el alcalde del Peñón, reconociendo una interlocución que nunca antes habíamos aceptado y rompiendo así una posición de más de 300 años de sucesivos gobiernos españoles en defensa de nuestra soberanía, con mayor o menor éxito. Pero ustedes, al rendirse ante Gibraltar, aceptando y asumiendo una humillante posición para España, tampoco se han limitado solamente a un gesto, han asestado un duro golpe a uno de los focos geoestratégicos más relevantes para nuestro país. La importancia geoestratégica del estrecho es evidente, porque es puente y plataforma aérea entre continentes y porque es marco de uno de los más importantes choke points del tráfico marítimo a escala global. La implantación territorial de España en la zona es tal que condiciona nuestro peso internacional. Si es fuerte, tendremos un papel internacional de primer plano, pero si es débil, seremos objeto de presión por parte de aquellos que sí son fuertes.
Y los prejuicios económicos son cuantiosos. Se dice que la situación colonial de Gibraltar parasita a España y se dice con razón. Desde la apertura de la verja, la renta per cápita de los gibraltareños ha crecido hasta alcanzar la tercera renta per cápita más alta del mundo, solo por detrás de Luxemburgo y Qatar. Pero ha crecido a costa de España. Se estima que el impacto económico de Gibraltar nos hace perder más de 1.000 millones de euros al año. Es bien conocida la discriminación que sufren los españoles sobre los llanitos y, sobre todo, el importante peso que tienen sobre la economía gibraltareña, actividades que podríamos calificar como mínimo de cuestionables. La actividad económica de la Roca se apoya en 5 pilares: el contrabando de tabaco, el turismo, las casas de apuestas, la evasión fiscal. En Gibraltar, con 30.000 habitantes, hay 50.000 sociedades registradas, y el búnkering. La zona oriental del estrecho es un área declarada como zona de especial conservación, pero ello no es óbice para que Gibraltar sea considerada la capital del búnkering del Mediterráneo y que este mismo año haya llevado a cabo en aguas españolas la transferencia de combustible entre buques de mayor volumen hecha en Europa hasta la fecha, con un riesgo como el que se produjo en febrero, cuando se produjo el vertido de hasta 130 toneladas de combustible al mar. El Tratado de Utrecht no concede al Reino Unido aguas territoriales en el Peñón y, sin embargo, la Armada Británica ha venido utilizando la base de Gibraltar como taller de reparación o refugio de submarinos nucleares desde hace muchos años, algo que constituye, evidentemente, una grave amenaza para la seguridad nacional de España y para la seguridad de los españoles que viven en la región. Defender con determinación nuestra soberanía en el estrecho, señora ministra, no es un capricho. No hacerlo merma nuestras capacidades geoestratégicas, nuestra economía, nuestros intereses y, desde luego, el medio ambiente. Señora ministra, no es nueva tampoco la utilización de los flujos migratorios como método de negociación. Es público y notorio que tanto el Reino de Marruecos como Argelia han utilizado históricamente la inmigración ilegal como arma geopolítica para debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea. El 6 de noviembre de 1935, con Franco agonizando en el hospital, Marruecos lanzó una ofensiva que recibió el nombre de la Marcha Verde. No dudó en utilizar miles de vidas humanas para obtener objetivos políticos. Organizó una numerosa manifestación de más de 350.000 personas, con banderas verdes y ramos de olivo, que de forma alegre fue descendiendo hasta la frontera sur con Mauritania. En 2006, con la crisis de los cayucos, volvieron a utilizar los flujos migratorios como mecanismo de presión. Llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes provenientes de Senegal, de Mauritania y del Sáhara Occidental ocupado. La solución que dio el Gobierno de entonces fue dar más dinero a los países de origen, a Mauritania y a Senegal. Y en el caso de Marruecos, además de dinero, concesiones políticas que inauguraron lo que entonces se llamó una nueva era de excelentes relaciones con Marruecos, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Las autoridades de estos países detectan los momentos de debilidad en esta materia para relajar los controles migratorios acordados y financiados, con el objeto de que nuestro país ceda a las pretensiones que estos Estados tengan en cada momento. En el caso de Argelia, el país norteafricano amplió de forma unilateral sus aguas territoriales en abril de 2018, incluyendo a la isla española de Cabrera. En el caso de Marruecos, es bien sabido que reivindica como propio los territorios de Ceuta y Melilla, los peñones de Vélez de la Gomera, el Alhucemas y las Islas Chafarinas. Además, el Sáhara Occidental, del que España es potencia administradora mediante resolución de la Asamblea General de la ONU. Ese mismo verano, ministra, desde el Grupo Parlamentario Vox, solicitamos que se declarara la llegada masiva de inmigrantes ilegales como situación de interés para la seguridad nacional. Recordemos que nuestros servicios de inteligencia alertaron de la infiltración de terroristas yihadistas en esos flujos migratorios. En apenas 24 horas, más de 800 inmigrantes ilegales argelinos llegaron a las costas españolas, muy especialmente a las costas de Murcia y Almería. A finales de año llegaría el turno a Canarias, una auténtica invasión migratoria organizada, como es lógico, con más de 20.000 personas llegadas en pateras y cayucos a las islas de Tenerife, de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote. Se habló entonces de Canarias como de la nueva Lampedusa de Europa. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Ni aplicó la Ley de Seguridad Nacional, ni garantizó el cumplimiento de la finalidad de la política de defensa. Pero sí alojó a los inmigrantes ilegales en hoteles de 4 estrellas. Ante esta situación, Francia cerró sus fronteras con España para evitar que estos inmigrantes ilegales pudieran llegar a suelo galo. De hecho, según informaciones publicadas, en 5 meses las autoridades francesas devolvieron a España 15.757 inmigrantes en situación ilegal. Marruecos había tomado nota y hace apenas un mes no dudó en lanzar niños al mar
y utilizarlos como chantaje a España. Una invasión en toda regla, así como la violación de nuestra frontera exterior. La excusa en este caso, como usted sabe bien, fue la torpe acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la respuesta a las declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en defensa del pueblo saharaui. La realidad es que es una ofensiva ante una España que lamentablemente perciben como débil. Y la perciben como débil porque padecemos una enorme debilidad interna. A Marruecos no se le escapa la frivolidad de un Gobierno que ha hecho depender la gobernabilidad de España de partidos que tienen por objeto acabar con ella. Un Gobierno capaz de rendirse y de buscar los indultos de quienes promovieron el golpe más duro a su democracia. ¿Con qué fortaleza va a responder España ahora a los ataques a su integridad territorial? Debilidad de nuestros recursos de defensa, porque mientras España sigue en la cola de la OTAN en gasto de defensa, Marruecos ha incrementado el gasto un 30% y alcanza ya el 4,3% del PIB, el gasto en defensa. Nuestra superioridad respecto a nuestros vecinos del sur se está reduciendo a pasos agigantados y existe la posibilidad incluso de que se traslade el mando del AFRICOM a territorio marroquí. Y, en tercer lugar, debilidad internacional. El deterioro del peso internacional de España con este Gobierno es realmente alarmante. En Europa, donde la voz de España no se escucha, y muy particularmente en Estados Unidos, donde no es que hayamos dejado de ser interlocutores estratégicos, es que prácticamente hemos dejado de ser interlocutores. Mientras ustedes enarbolan una política exterior feminista, nuestros vecinos han aplicado el realismo más crudo en las relaciones internacionales. 46 años después de la Marcha Verde, Marruecos sigue ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental sin que la comunidad occidental haya jamás reconocido su soberanía sobre el mismo. Y la posición de España ha sido la del respeto a la legalidad internacional, que establecía un plan de transición para preparar la celebración del referéndum en el que el pueblo saharaui eligiera entre su independencia o anexión a Marruecos. Señora ministra, el tiempo una vez más resulta decisivo. Empecemos a enderezar el rumbo. Tomemos la iniciativa antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señora ministra, gracias por su respuesta. Siempre quedo un poco confuso cuando escucho usted algunas cosas. Estamos hablando de exteriores y usted me viene a hablar de violencia de género. Mire, nosotros no aceptamos la violencia de ningún tipo. Nosotros somos los más duros contra aquellos que ejercen la violencia. Somos los únicos que pedimos cadena perpetua. Y le digo más, señora ministra, y ya se lo digo a toda la bancada progre. Todas las víctimas merecen el mismo respeto. Todas. Por eso, este grupo parlamentario fue el que ayer pidió un minuto de silencio en memoria de las niñas presuntamente asesinadas por su padre, que merecen todo el respeto, y también en memoria de las niñas asesinadas por su madre, que también merecen el mismo respeto. Pero estamos hablando de exteriores y yo es que nunca ceso de sorprenderme. Ya se lo he oído muchas veces, pero cuando usted viene a esta Cámara, y le agradezco que venga y que sea transparente en cuáles son las prioridades de este Gobierno, pero cuando dice que las prioridades en asuntos exteriores de este Gobierno es el cambio climático, la ayuda para el desarrollo, el feminismo, la digitalización, la descarbonización, como métodos de disuasión en el exterior, ¿usted cree que el rey de Marruecos se siente disuadido por su feminismo? ¿Usted cree que las potencias exteriores que suponen una amenaza para España se sienten disuadidas por nuestra política de cambio climático y de ayuda al desarrollo? ¿Pero usted cree de verdad que así es como se defiende a España? Mire, un ministro de Exteriores o una ministra de Exteriores, un gobierno de España en el exterior tiene que estar preocupado de defender los intereses de España en el interior y en el exterior, la seguridad de sus ciudadanos en España y en el exterior, la diplomacia económica en beneficio del conjunto de España, el crecimiento del peso de España en términos relativos en organismos internacionales como la Unión Europea, donde cada día pintamos menos, la influencia de España en el conjunto de las sociedades exteriores, la imagen de España en los medios de comunicación, que lamentablemente está por los suelos. Eso es a lo que se debería dedicar un Gobierno en su conjunto en la acción exterior. Y, por desgracia, tenemos lo contrario. Por eso, cuando
tenemos un papel tan irrelevante en la política internacional. Nos encontramos con que un aliado como Estados Unidos no tiene tiempo para que su presidente, después de 5 meses de haber sido elegido, dedique 1 minuto para llamar al presidente Sánchez por teléfono o a devolver la llamada cuando ha hablado con todos los líderes del mundo. Por eso a ustedes les parece que un encontronazo en un pasillo de 30 segundos, que es la cosa más ridícula y humillante para España, es un encuentro bilateral, mientras que les parece que 2 horas con Desi Rodríguez en la sala VIP del aeropuerto es un encuentro fortuito. Mire, señora ministra, habla usted de que España va a acoger la cumbre de la OTAN en el futuro. Me parece muy bien. Eso es algo bueno para España. Lo apoyamos. Sin amagajes, sin trampas. Nos parece muy bien. Es una buena noticia. También le digo, le sugiero que aproveche la ocasión para hacer 2 cosas en el ámbito del papel de España en la OTAN. La primera, conseguir que Ceuta y Melilla se vean amparadas y recogidas por el Tratado del Atlántico Norte, que ahora no lo están. Y lo segundo, convencer a su presidente del Gobierno, ese que decía que quería que desapareciera el ministro de Defensa, de que incremente la inversión del Estado en materia de defensa para cumplir con los objetivos, incluso con los compromisos que España adquirió cuando entró en la OTAN, porque España no está gastando ni invirtiendo ni siquiera la mitad de lo que se comprometió a hacer cuando entró en la OTAN. Y un país que no invierte en su propia defensa es un país que está debilitado. Por tanto, para cuando vengan los líderes de la OTAN a España, espero y le apoyaré si así lo hace usted, que usted defienda la inclusión de Ceuta y Melilla y que usted defienda una mayor inversión en defensa. Y, por último, señora ministra, nuestro grupo le propone lo siguiente y le apoyará si hace las siguientes cosas. En primer lugar, en Gibraltar, donde España tiene que iniciar un proceso de negociación bilateral con el Reino Unido, que tenga por objeto recuperar la soberanía española sobre el Peñón y promover el respeto a las zonas especiales de conservación. En defensa de nuestras fronteras, poniendo fin a la situación de dependencia crónica respecto a terceros países que tan vulnerables nos hacen ante chantajes de terceros como Marruecos. Reforzando las garantías de seguridad de Ceuta y Melilla, como digo, modificando el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, de forma que éste recoja de una vez y de forma explícita a estas ciudades españolas y que estén bajo su protección. Reforzar nuestras capacidades militares, dando cumplimiento a nuestros compromisos adquiridos en materia de defensa en la cumbre de Cardiff y no solo en la OTAN. Y restablecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que permitiría, a lo mejor, optar a que las bases militares de Rota o Morón acaben siendo donde se establezca el AFRICOM. Y, por último, pongamos fin ya de una vez por todas al efecto de llamada y al multiculturalismo que tanto daño está haciendo a España y a Occidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.